Bueno, como decías, ya comenzó la discusión de la ley. Cuando salga nuestro programa al aire probablemente ya esté el despacho firmado. Da toda la impresión que va a salir la ley esta. La ley en realidad no dice muchas cosas, ¿no? Diría, información que no estuviera disponible, la única que se conoció cuando fue la ley es fijar el límite de las comisiones que van a pagar. Sí, unos bancos que todavía no saben quiénes son, por supuesto. Claro. A mí de todos modos me parece bien que hayan mandado la ley porque es una competencia del Congreso discutir eso y que no lo hiciera como ha sido bastante habitual y como fue en el gobierno anterior, digamos, de alguna manera eludir la intervención del Congreso, pero me parece bien. Pero tampoco es digamos, un instrumento que diga demasiadas cosas. Creo que efectivamente ya algunos gobernadores han planteado que les interesaría a ellos tener algo que ver allí, básicamente porque algunas provincias, porque la situación no es homogénea, pero hay algunas provincias que tienen más dificultades que otras. Sí, Buenos Aires. A la cabeza de ellas va Buenos Aires. Y digamos sobre Buenos Aires, la otra vez comentamos que el monto de que se está hablando, 250 millones de dólares, en realidad parecería mínimo para generar una dificultad. Entonces uno no sabe si no forma parte de la estrategia hacer que Buenos Aires tenga una posición así tan dura, Hay ¿no? una rosca entre Kicillof y el ministerio. Sí, eso tiene un riesgo, ¿no? Sí. Porque, digamos, cuando hay una negociación, se suele aplicar, bueno, en teoría económica hay una cosa que se llama teoría de los juegos, ¿no? Que es ver cómo reacciona un agente cuando hay otro agente. Hay de eso es muy famoso una cosa que se llama el dilema del prisionero, que son dos prisioneros y que su resultado de la condena va a ser según coopere o no coopere. Y no conocer lo que va a hacer el otro a veces los hace tomar la decisión peor de todas. Hay más de un equilibrio, digamos, en términos económicos de eso. Eso se le debe a Naya, aquel economista famoso, del cual se hizo una película que se llama Mente Brillante. Bueno, pero en teoría de los juegos hay un juego, ¿no?, que se llama Juego de la Gallina. Se llama Juego de la Gallina, Chicken Game. También se suele llamar Montículo de Nieve. Bueno, pero que es básicamente que cuando hay dos agentes que no conocen, puede ser de que lleven la tensión hasta un punto en que se perjudiquen los dos. ¿Cómo se ejemplifica eso? Supongamos que hay dos autos que vienen por una ruta de frente y en realidad el que primero cede es el que se va a correr para que pase el otro y el que primero cede pierde. Por eso se llama Juego de la Gallina, porque el que deja de hacerlo es, digamos, menos valiente, ¿no? Es más gallina. Bueno. En realidad lo de Kicillof parece un poco Juego de la Gallina. Es decir, parece decir yo voy a fondo, vamos a ver si cede primero él. El riesgo es cuando no cede ninguno de los dos, ¿no? Aunque ahora, como se vencía el plazo para que los tenedores de bono le dijeran que aceptaban esta prórroga hasta mayo del principal, del capital, entonces le iba a pagar los intereses, en la nueva propuesta, dice, sigamos un poco más, porque venció el plazo y hay unos 10 días antes que sea, digamos, que opere la cláusula de impago, de default. Bueno, entonces a este plazo que va a dar, le va a pagar los intereses adelantados. Así es. Con lo cual, quizás se transforme en un negocio que le atraiga mucho, y es el intento por llevar, según dicen ayer Martín Guzmán en New York, dijo que tenían un 26% en la provincia de Buenos Aires, o sea que está lejos del 75%, que es el que debe alcanzar para que sea obligatorio para todos. Bueno, pero se hace un poco agradable, ¿no? Probablemente Kicillof no se acuerde de lo que dijo en abril del 2016, cuando Argentina cerró el acuerdo con los fondos buitres, pero pagaba una sentencia firme. Claro. Él ahora le va a pagar, mientras piensan a ver si van a hacer esa prórroga, le va a pagar por eso los intereses anticipados, ¿no? Claro. Y después en mayo, yo creo que no es tan malo para el bonista porque acepta esto y en mayo de nuevo vuelve a discutir si reestructura, reperfila o el nombre y neologismo que quieran utilizar, digamos, en esa oportunidad. Pero bueno, lo de Buenos Aires, digo, insisto, ese juego de tensiones debe generar algún ruido también a la nación, más allá de que pueda estar acordado con el gobierno. Hacia afuera ya generó. Ha generado algunas cosas, ¿no? Pero de esto yo diría hay que tener cierto cuidado con la información que llega y los rumores y demás. ¿Cuáles son las certezas? Las certezas son que el Fondo Monetario, a esta hora que debe estar saliendo de la reunión, va a salir un señor del Fondo Monetario y va a decir, hemos tenido una reunión muy productiva con el gobierno, lo vamos a seguir acompañando.
y vamos a fijar un cronograma de reuniones y vamos a tener 3 reuniones, una en Washington, una en Buenos Aires y una, no sé, en donde sea, y vamos a seguir acompañando y qué sé yo. Bueno, eso siempre lo dice, bueno, hay que ver después, digamos, lo que pasa, ¿no? Eso no quiere decir que... Esto que se está discutiendo ahora, además, no es lo del fondo. Está discutiendo los bonos emitidos bajo legislación extranjera, ¿no es cierto?, que en abril vencen una cantidad de dólares muy importante. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que funcione la reestructuración que plantea Guzmán, que nosotros dijimos esta idea de decir, bueno, patimos todo un par de años para adelante? ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, allí hay muchos que dicen, bueno, pero diga qué va a hacer. Y lo que pasa es que no puede decir qué va a hacer si no sabe cómo cerró el frente externo. Claro. Por supuesto, alguien puede decir, no va a cerrar el frente externo hasta que no le diga a los bonistas qué es lo que va a hacer. Ahora, el bonista... Él algo le dirá. Claro, el bonista y el fondo tienen que tener al menos alguna certeza de que si ellos aflojan, ¿de dónde van a sacar la plata? Bueno, entonces ahí viene otra cosa. Argentina cerró 2019 con un déficit primario de 0,4. El gobierno dice un poquito más, no importa, 0,5, no importa. El que fuera, 0,7, también. El tema es que ¿cuánto tiene que pagar Argentina de intereses el año 2020? ¿Cuánto tiene que pagar? Cerró con un déficit que es más o menos 0,4, 0,5 puntos del producto. Y tiene de intereses que pagar en 2020, más o menos, porque ahí también depende qué pasa con el Producto Interno Bruto, pero supongamos que crezca un poco el producto, seamos optimistas, va a tener que pagar más o menos 2 puntos, 1,5 puntos, no importa, del producto. ¿De dónde lo va a sacar? Tiene que generar superávit primario de 1,5 puntos. Más medio que vengo abajo, necesito 2 puntos de superávit primario. Él de alguna manera tiene que mostrar eso. Para eso hace un montón de cosas, entre otras las que vas a hablar seguramente con Viera y lo conoce bien, qué va a pasar con las jubilaciones, ¿no es cierto? Claro, pero lo que sucede es que desde el exterior ya han dicho que el próximo año, 2020, la caída va a ser de 1,5 puntos. Bueno, si la caída del producto es 1,5, entonces, con más razón, va a ser un esfuerzo, ¿no es cierto?, va a tener que conseguir más de 2 puntos del producto de superávit fiscal para... Y eso se consigue con más ajuste. Y eso se consigue con más ajuste, con reducción del gasto, en fin, ¿no? De hecho, hay una parte que se consigue con aumento de la presión fiscal, de hecho hay impuestos que han aumentado, pero también hay gastos que han aumentado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, eso es lo que él le tiene que mostrar. El ministro estuvo esta mañana con tenedores de bono, inversor, empresario, en esa reunión del council, y dice, bueno, no fue muy bien, ¿no es cierto? Bueno, fue muy bien porque, bueno, nadie le dijo nada malo, pero estarán pensando, yo no sé si él ahí habrá dicho, yo presumo que no, porque esas cosas se hubieran filtrado, si habrá dicho un poco más explícitamente cuál es la meta fiscal de este año, cómo va a llegar esa meta, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso por ahora hay que tener cierto cuidado, porque las versiones son o de los que quieren o de los que presentan diciendo, no, esto no va, porque están de un lado del juego de la gallina, o de los del gobierno que estamos muy bien, está todo bien, nos quieren mucho, somos los fantásticos. Mejores. Entonces, digo, hay que tener cuidado con eso y hay que saber, mientras tanto, hay que saber que por ahora son versiones. No se conoce bien el programa, quizás no hay derecho tampoco a reclamarlo tan enfáticamente. Ahora, sin lugar a dudas, eso nos hace caminar en un ambiente de mucha incertidumbre. Yo he repetido muchas veces acá que si algo aprendimos en el siglo XX los economistas de Keynes es que la incertidumbre forma parte de la lógica de la decisión del sistema capitalista, pero también aprendimos que si la incertidumbre es muy grande, se inhibe el proceso económico, porque no se puede hacer el cálculo económico y eso genera otro tipo de problemas. La cuestión entonces va a ser una cuestión de generar suficiente confianza en el sendero que decida fiscalmente el gobierno para efectivamente resolver. No sabemos entonces si estamos ante el gobierno que tiene una estrategia esta de no mostrar mucho y de ir despacio, o si es un gobierno que está en cámara lenta, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos, y que el gobierno debe saberlo, aunque a veces da la impresión cuando habla el presidente Fernández que él confía mucho en que estamos en una situación parecida al 2004, es que no tenemos ni el tipo de cambio del 2004, ni el ajuste draconiano que hicieron en el 2004 el gobierno de Duhalde, ni tenemos la situación de precios internacionales de la soja
que tuvimos, digamos, ¿cierto? Tenemos un buen precio, tenemos un buen tipo de cambio, pero no es aquello. Y lo otro, tenemos un contexto internacional que se va a ir perfilando, que puede ser que no nos enfrentemos a una situación que aumente la tasa de interés internacional. La realidad hoy es que el Banco Central Europeo, el Banco Suizo, y me parece que me olvido algún otro banco, han bajado las tasas de interés, son tasas de interés negativas en términos nominales, ¿no? Para que la gente nos entienda, es decir, a los bancos le han hecho perder bastante dinero porque los bancos ponen los excedentes de sus reservas en la banca central y la banca central, en vez de pagarle, como acá sería si yo lo pongo en la LELIQ, digamos, en vez de pagarle, le cobra, ¿no es cierto? Sí. Y eso se lo van a facturar a los clientes. Bueno, pero eso es en esos bancos. En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene una tasa baja y había mucho comentario de que pensaban subirlo un poquito porque en algunas proyecciones, que allá son mucho más precisas que en Argentina, que todos los días nos llevamos por delante un cisne negro, allí decían que le iban a subir un poquito. Mañana resuelve eso la Reserva Federal, se reúne el Comité de Política Monetaria. Hoy el presidente Trump, con su sistema de gobernar por Twitter, ya sacó un Twitter diciendo en realidad tendrían que bajarla. Y hay algunos que dicen tendría que bajarla, hace 2 años que lo viene diciendo, porque las proyecciones dicen que podría haber recesión el año que viene, y entonces tira eso para presionar a la Reserva Federal, ¿no? Esperemos que efectivamente no se verifique aquello de los que decían que iban a subir la tasa de interés, porque Argentina está en una situación muy vulnerable. La única que tenemos a favor, que por ahora el exceso de liquidez, el comportamiento de la política monetaria de los bancos centrales de los países desarrollados, hace que la tasa de interés sea muy baja. No para Argentina, que tenemos 2.000 puntos básicos de riesgo país, pero es muy baja. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.